Hay un tipo de miedo que no grita, pero gobierna. No aparece como pánico ni como ansiedad evidente, sino como una voz constante que te frena antes de intentar. Es ese miedo que te hace pensar 2 veces cada paso, que te convence de esperar un poco más, que te mantiene en el mismo lugar mientras la vida sigue avanzando. No siempre lo llamas miedo, a veces lo llamas prudencia, cautela o paciencia. Pero en el fondo sabes que no es eso. Es temor. Este miedo no te roba el sueño, te roba el movimiento. Te hace vivir con el freno puesto. Te dice que no es el momento, que no estás listo, que algo puede salir mal. Y como siempre presenta razones lógicas, termina pareciendo sensato. Pero con el tiempo te das cuenta de que no avanzas, no porque Dios no te guíe, sino porque el miedo tomó el volante. Lo más peligroso de este tipo de miedo es que no parece pecado ni debilidad. Parece responsabilidad. Parece madurez. Pero por dentro va sembrando dudas profundas. Miedo a equivocarte, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a perder lo poco que ya tienes. Y así, poco a poco, empiezas a reducir tus decisiones, tus sueños, incluso tu fe, solo para sentirte seguro. Jesús se encontró muchas veces con personas así, no paralizadas físicamente, sino interiormente. Personas que tenían todo para avanzar, pero estaban detenidas por el temor. Y cada vez que Jesús hablaba con ellas, no empezaba diciendo no tengas miedo como una frase vacía. Él iba más profundo. Les mostraba quién estaba con ellas. Porque el miedo pierde poder cuando deja de ser el centro. Tal vez tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Hay decisiones que llevas postergando. Pasos que sabes que debes dar, pero no das. Conversaciones que evitas. Cambios que pospones. No porque no tengas fe, sino porque el miedo se ha vuelto una voz familiar. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de cuestionarse. Pero aquí hay una verdad que empieza a incomodar al miedo. Dios no te llamó a una vida dominada por el temor. No porque no existan riesgos, sino porque su presencia nunca estuvo diseñada para caminar detrás del miedo, sino delante de él. Y cuando esa verdad empieza a entrar, algo se mueve por dentro. No todo cambia de golpe, pero el miedo deja de ser incuestionable. Y justo ahí es donde necesitamos detenernos un momento, porque antes de avanzar, hay algo que debe quedar claro: no todo lo que sientes viene de Dios. Y entender de dónde viene ese miedo es el primer paso para dejar de obedecerlo. Hay miedos que no nacen de lo que está pasando ahora, sino de lo que pasó antes. Experiencias que no se resolvieron, palabras que marcaron, errores que dejaron cicatriz. No fue un solo momento, fue una acumulación. Un día fallaste, otro día alguien se fue, otra vez intentaste y no salió como esperabas. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir no desde la fe, sino desde la protección. Te prometiste no volver a sentir ese dolor, y el miedo se encargó de cumplir esa promesa. El problema es que el miedo no solo te protege del dolor, también te protege del propósito. Te envuelve con cuidado, con límites, con excusas razonables, y te convence de que así estás mejor. Pero en el fondo hay una sensación difícil de explicar. No estás en paz, solo estás contenido. No estás libre, solo estás a salvo. Y Dios nunca llamó vida abundante a una existencia donde el alma está siempre a la defensiva. El miedo se vuelve especialmente fuerte cuando empieza a hablarte en primera persona. Ya no dice esto puede salir mal, dice yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no sirvo para eso. Y cuando el miedo se disfraza de identidad, deja de parecer una emoción y se convierte en una verdad interna. Empiezas a verte a ti mismo a través de lo que temes, no de lo que Dios dijo de ti. Por eso la Escritura es tan clara cuando afirma que Dios no nos dio espíritu de temor. No dice que el temor no exista, dice que no tiene origen en él. El miedo puede tocar tu mente, pero no fue diseñado para gobernar tu espíritu. Y cuando permites que gobierne, algo se desordena por dentro. Empiezas a pedirle permiso al miedo para decidir, para creer, incluso para obedecer a Dios. Hay personas que oran, pero no avanzan. Que creen, pero no se mueven. Que escuchan a Dios, pero siguen pidiendo confirmaciones infinitas, no porque Dios no haya hablado, sino porque el miedo exige garantías. El miedo nunca se satisface, siempre pide una señal más,
una prueba más, una seguridad más. Y así pasa el tiempo, y la vida. Jesús nunca negoció con el miedo. Nunca esperó a que desapareciera para actuar. Muchas veces habló mientras el miedo estaba presente. Caminó sobre el agua mientras el temor gritaba. Llamó a Pedro fuera de la barca sabiendo que el viento no iba a calmarse primero. Porque el punto no es que el miedo se vaya, sino que deje de mandar. Tal vez tú has estado esperando sentirte seguro para dar el paso. Pero la fe no nace de la seguridad, nace de la confianza. Y la confianza no se forma cuando todo está bajo control, sino cuando decides creerle a Dios aún con las manos temblando. Eso no es debilidad, eso es valentía espiritual. Y aquí es donde algo empieza a romperse por dentro. Darte cuenta de que muchas de las cosas que no has hecho no fue porque Dios te cerró la puerta, sino porque el miedo te convenció de no tocarla. Y esa realización duele, pero también libera. Porque si el miedo no vino de Dios, entonces tampoco tiene la última palabra. Y justo cuando el miedo empieza a perder autoridad, surge una pregunta que no puedes seguir evitando. Si no avanzo por miedo, ¿a quién le estoy creyendo realmente? El miedo no siempre te dice que retrocedas, muchas veces solo te pide que te quedes. Que no arriesgues, que no salgas, que no te expongas. Y quedarse parece inofensivo, hasta que pasan los años. Porque el estancamiento no duele al principio, pero lentamente apaga. Apaga la pasión, apaga la expectativa, apaga la voz interior que antes soñaba con algo más. Y un día te descubres viviendo una vida correcta, pero no una vida plena. Lo más fuerte es que el miedo rara vez se presenta como enemigo de Dios. Muchas veces usa el nombre de Dios para justificarse. Te susurra, sé prudente, no te adelantes, Dios entenderá si no das ese paso todavía. Y sin darte cuenta, empiezas a confundir obediencia con comodidad. Pero hay una diferencia profunda entre esperar en Dios y esconderse detrás de Él. Esperar en Dios produce paz. Esconderse detrás de Dios produce excusas. Y el miedo ama las excusas espirituales, porque así nadie lo confronta. Nadie cuestiona una decisión que parece espiritual, aunque por dentro esté gobernada por el temor. Así el miedo se sienta en lugares sagrados y nadie lo saca. Hay un momento clave en la vida espiritual en el que Dios deja de tranquilizarte y empieza a confrontarte con amor. No para humillarte, sino para despertarte. Porque Él sabe que hay llamados, procesos y sanidades que solo se activan cuando das el paso. No cuando lo piensas, no cuando lo planeas, sino cuando lo das. El miedo siempre te muestra todo lo que podrías perder si avanzas. Dios, en cambio, te muestra en silencio lo que perderás si no lo haces. Y esa es una verdad que pesa. Porque hay destinos que no se alcanzan por falta de fe doctrinal, sino por falta de valentía interior. No porque Dios no sea poderoso, sino porque el miedo fue obedecido más veces que su voz. Tal vez nadie ve esta lucha. Desde fuera pareces fuerte, estable, incluso espiritual. Pero dentro sabes que hay algo pendiente. Algo que Dios te mostró, te habló, te inquietó, y tú lo guardaste para después. Y ese después se volvió largo. No porque no ames a Dios, sino porque el miedo se sentó entre tú y la decisión. Jesús dijo sígueme a personas que estaban trabajando, ocupadas, seguras. No les explicó todo el proceso, no les dio garantías, no les prometió comodidad. Solo les ofreció su presencia. Y eso fue suficiente para quienes decidieron levantarse. No porque no sintieran miedo, sino porque entendieron que quedarse era perderse a sí mismos. Aquí hay una verdad que incomoda pero sana. No todo estancamiento es ataque del enemigo. A veces es una decisión no tomada. Y Dios no te presiona, pero tampoco va a avanzar por ti. Él camina contigo, pero espera tu paso. Y el miedo lo sabe, por eso lucha tanto para que no lo des. Y ahora, mientras escuchas esto, algo se está moviendo en tu interior. No como condenación, sino como claridad. Porque cuando la verdad entra, el miedo empieza a quedarse sin argumentos. Y cuando eso sucede, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si, esta vez, no le obedeces al miedo? Llega un punto en la vida donde el miedo ya no se siente como una emoción, sino como un estilo de vida. Ya no preguntas si tienes miedo, simplemente decides desde él. Te despiertas con él,
Organizas tu día con él, sueñas, o dejas de soñar, con él. Y lo más delicado es que, con el tiempo, empiezas a confundir ese estado con tu personalidad, como si así fueras tú, como si siempre hubiera sido así. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que no pensabas tanto, en que creías con más sencillez, en que dabas pasos sin calcularlo todo. No porque fueras inconsciente, sino porque aún no habías dejado que el miedo te enseñara a sobrevivir en lugar de vivir. El miedo no llega de golpe, se instala poco a poco, especialmente después de decepciones profundas. Y cuando ha tenido éxito en protegerte del dolor, te convence de que sin él no podrías sobrevivir. Sin embargo, hay una fatiga que el miedo no puede evitar. Cansancio del alma. Porque vivir siempre a la defensiva agota. Medir cada palabra, cada decisión, cada paso, termina drenando la fuerza interior. Y ese cansancio no se quita con descanso físico, porque no nace del cuerpo, nace del alma que sabe que fue creada para algo más que resistir. Dios ve ese cansancio, no como debilidad, sino como señal. Señal de que has cargado cosas que no te correspondían. De que has sostenido batallas internas en silencio. De que has sido fuerte demasiado tiempo. Y aquí hay algo importante. Dios no admira tu miedo, pero sí honra tu honestidad cuando reconoces que ya no puedes seguir así. El miedo te ha prometido control, pero te ha robado descanso. Te ha prometido seguridad, pero te ha quitado gozo. Te ha prometido protección, pero te ha aislado. Y aún así, sigues escuchándolo, porque soltarlo se siente peligroso. Porque aunque duele vivir así, al menos es conocido. Y el alma humana muchas veces prefiere lo conocido que duele, antes que lo desconocido que exige fe. Pero hay momentos en los que Dios permite que el miedo ya no funcione como antes. Que ya no te calme, que ya no te convenza, que ya no te sostenga. No para dejarte caer, sino para que dejes de apoyarte en algo que nunca fue diseñado para sostenerte. Porque lo que antes parecía prudencia, ahora empieza a sentirse como prisión. Tal vez por eso estas palabras te están alcanzando. No por casualidad. No porque seas débil. Sino porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo así. Que está cansada de postergar, de justificar, de sobrevivir. Una parte de ti que anhela respirar profundo sin que el miedo decida por ti. Y cuando ese anhelo aparece, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, algo se abre en el interior. No es aún el paso, no es aún la decisión completa, pero es el punto exacto donde el corazón empieza a rendirse. Y ahí, justo ahí, es donde Dios puede hacer lo que el miedo nunca pudo. Devolverte el valor para creer, no en ti mismo, sino en aquel que nunca te soltó, ni siquiera cuando el miedo te gobernaba. Y cuando el corazón llega a ese punto, ya no se trata de entender más, sino de responder. Si has escuchado hasta aquí, no es porque seas fuerte, ni porque tengas todo resuelto. Es porque dentro de ti hay una parte que ya no quiere seguir huyendo. Una parte cansada de fingir que está bien, de justificarse, de sobrevivir en silencio. Y Dios honra ese cansancio, porque muchas veces es el lenguaje del alma que ya no puede seguir sola. Hoy Jesús no viene a exigirte valentía humana. No te pide que seas fuerte, te pide que seas sincero. Él sabe cuántas veces dijiste mañana, cuántas veces retrocediste, cuántas veces dejaste que el miedo decidiera por ti. Y aún así, no se ha ido. No te soltó cuando dudaste, no se cansó cuando te detuviste. Su amor no dependía de tu avance, pero tu libertad sí. Tal vez has aprendido a vivir con miedo, a cargarlo como si fuera parte de ti. Pero no lo es. El miedo fue una respuesta, no una identidad. Y hoy Jesús quiere separarte de eso que te ha marcado, no con juicio, sino con gracia. Porque lo que Él toca, lo restaura. Lo que Él llama por nombre, lo libera. Este es un momento sagrado. No porque la música sea suave, ni porque las palabras sean intensas, sino porque Dios está cerca del corazón quebrantado. Y si hoy sientes ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, ese deseo de llorar o de rendirte, no lo reprimas. Ahí es donde Dios empieza a sanar lo que nadie ve. Dile ahora mismo, con tus palabras, aunque sean torpes, aunque salgan entre lágrimas: Jesús, ya no quiero seguir viviendo controlado por el miedo. Me rindo. Te entrego el control.
Esa oración no te debilita, te alinea. Porque rendirse a Cristo no es perder, es dejar de cargar lo que nunca pudiste sostener. Jesús no promete un camino sin tormentas, pero sí promete su presencia en medio de ellas. Y su presencia cambia todo. Donde antes el miedo gritaba, ahora habrá una voz más fuerte que te recuerde quién eres y a quién perteneces. Donde antes retrocedías, ahora habrá una paz que te empuje a confiar. Tal vez hoy no ves el camino completo. Está bien. Dios nunca te pidió que lo vieras todo, solo que confiaras en el paso a paso. Y el primer paso no es externo, es interno. Es decirle sí a Jesús y no al miedo. Aunque tiemble tu voz. Aunque no sepas cómo será mañana. Si puedes, inclina tu corazón. Imagina entregándole a Jesús todo aquello que te pesa. Cada temor, cada duda, cada recuerdo que aún te frena. Él no te juzga por tener miedo. Él te invita a caminar con Él a pesar de Él. Y cuando decides eso, aunque sea en silencio, algo eterno se activa. Porque hoy no termina un video. Hoy puede empezar una nueva forma de vivir. Una donde el miedo ya no gobierna, donde la fe no es solo una idea, sino una decisión diaria. Y esa decisión, si nace hoy en tu corazón, puede cambiarlo todo. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que no camines solo. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite más de lo que lo dice. Y si quieres, déjame un comentario con una sola frase: Jesús, confío en ti. Estoy orando por cada persona que llega hasta aquí. Que Dios te bendiga y te sostenga.